Muy buenas tardes. Bueno, nuevamente para proseguir nuestra clase. Esta vez ya vamos a entrar en la clase 1 de la unidad 4. Sin embargo, esta sería nuestra clase número 9 en psicología social, ¿verdad? El tema que vamos a tratar juntos ahora es acerca de liderazgo. Un tema apasionante, ciertamente. Además, muy interesante para ustedes que se están preparando para ser líder. Cuando uno es profesional, tiene que tener el liderazgo. Tiene que estar formado para ser líder. Y bueno, vamos a tratar un poco este aspecto de la vida futura de ustedes, ¿no? Ustedes se están formando para ser líder y hay muchas cosas que tenemos que decir acerca del liderazgo. Es un tema ciertamente apasionante. Bueno, en primer lugar vamos a empezar un poco conceptualizando lo que es el liderazgo. Incluso hasta podríamos ensayarnos lo que no es el liderazgo también, ¿verdad? Porque muchas veces se piensa que ser líder es saber hacer las cosas, saber hacer todo. Ese no es el líder. El liderazgo va por otro camino. Podríamos decir, ¿verdad?, que el liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que una persona tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, ¿verdad? Haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo en el logro de los objetivos o metas que se han propuesto. Pero hay que resaltar de equipo que trabaja. No es el líder que hace todo, sino el equipo, en donde el líder influye sin que ellos influyen más que él. En realidad se influyen, pero el líder influye más en el equipo. Ese es el verdadero líder. También se entiende el liderazgo era como la capacidad de tomar la iniciativa, de gestionar, de convocar, de promover, de incentivar, motivar y evaluar a un grupo, ¿verdad?, o un equipo. En una administración de empresa, por ejemplo, el liderazgo es el ejercicio de una actividad ejecutiva de un proyecto. Lo mismo puede ocurrir también en nuestras carreras, ¿verdad? Aquí en la Facultad de Filosofía, nosotros podemos tener el liderazgo, que viene a ser el ejercicio de una actividad ejecutiva de un proyecto. Podemos realizar un proyecto y llevar a cabo, pero ese proyecto necesita de alguien que pueda empujar a llevar a cabo y para que se pueda llevar en forma eficaz y eficiente, ¿verdad? Por eso va a ser demasiado importante que nosotros profundicemos un poco este tema, porque estamos preparándonos a llevar a cabo algunos proyectos, ya como profesionales, ya como estudiantes. Ahí ya empezamos entonces el liderazgo. Entonces, también podemos decir que el liderazgo entraña una distribución desigual de poder, ¿verdad?
Los miembros del grupo no carecen de poder. Cada uno tiene algo que hacer, una tarea que realizar. Y dan forma a las actividades del grupo de distintas maneras, cada uno, ¿verdad? Entonces, aunque por regla general el líder tendrá la última palabra. Por eso decimos que el líder influye más en ellos que ellos en él, ¿verdad? Esos son aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta. Un autor Richard Duff, en el año 2008, ha dicho en su libro se llamaba La experiencia del liderazgo. Y él define el liderazgo como la relación de influencia que ocurre entre los líderes y los seguidores, mediante la cual las dos partes, así que el líder y seguidores, pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejen el propósito que comparten o los objetivos que se proponen. Y los elementos básicos de esta definición son, en primer lugar, líder, influencia, intención, responsabilidad, cambio, propósito, pero ese propósito compartido, y seguidores. No se puede hablar de un liderazgo si no existe un líder y si no existen seguidores. Si no existen, porque de hecho que ahí debe haber esa influencia, esa intención, esa responsabilidad y ese cambio y el propósito compartido entre todos, entre líder y seguidores. Y ustedes podrán encontrar muchos otros conceptos más, como yo he encontrado muchísimos conceptos acerca del liderazgo. Porque sobre este tema se ha hablado mucho. Porque es un factor importante dentro de la sociedad. Tal es así que nosotros podemos animar a decir ahora que en el tiempo actual carecemos de verdaderos líderes. Más bien son personas oportunistas lo que tenemos. En el campo político da lástima mirar a nuestros líderes, que en realidad no son oportunistas. Y carecemos a nivel de jóvenes, porque nunca aprendimos de los mayores. Necesitamos modelo de liderazgo para poder enfocar nuestras actividades. Lastimosamente que tenemos muchos líderes muy lejanos, pero no obstante sirven como modelo de liderazgo. Tenemos muchos políticos, muchas personas que luchan dentro de la sociedad y que son verdaderos líderes, que se ponen al servicio de su comunidad y no para servirse del pueblo. Ese no es el rol de un líder. El rol de un líder va a ser justamente el servicio, pero que tiene que tener una visión clara de lo que se quiere. Y tiene que saber tratar, tiene que saber llegar a las personas. ¿Cierto? Tenemos mucha gente que saben hablar, pero que son engañadores, mentirosas, gente que engatusan, gente que hacen pasar gato por liebre, pero en definitiva son oportunistas, no son líderes. Hoy día podemos mencionar como un gran líder a Gandhi, una persona que se entregó de lleno al servicio de su pueblo. De hecho que el líder número uno en el mundo siempre fue y siempre será Jesucristo. Él lideró un grupo, lideró una nación, lideró al mundo. Nosotros necesitamos hoy día de personas que tengan una visión clara del futuro, una visión clara de las necesidades de la comunidad, una visión clara de lo que necesitan las personas que viven dentro de esa sociedad. Otro de los conceptos que
que está ganando terreno en los últimos años, ¿verdad? No quiero meterme más en tantos temas que estamos tratando sobre los líderes en el mundo. Son muchos, ¿verdad? Pero lastimosamente que en nuestro país no tenemos liderazgo propiamente. Necesitamos, urgente. Ojalá que entre ustedes surjan líderes auténticos, ¿verdad? Entonces, dejamos de lado esa parte y quiero adentrarme un poco otro concepto que está ganando terreno en los últimos años, ¿verdad? En los últimos años se habla mucho del neuroliderazgo. O sea que la parte de neuro está agarrando todo, ¿no? Se está hablando de neurociencia, neuroeducación, neuropolítico, neuroeconomía, neuromarketing. O sea que neuro entra en todo y con todo está viniendo la parte de neuro. Y es bueno que tengamos explicaciones sobre diferentes aspectos del por qué ocurre esto y por qué debe ocurrir esto y por qué no lo otro. De eso se encarga la parte de neuro, ¿verdad? Entonces, hoy también podemos nosotros hablar de neuroliderazgo, el cual hace referencia a una disciplina derivada de la neurociencia, ¿verdad? Que se apoya en conocimientos derivados de la psicología y la neurociencia para formar mejores líderes y lograr una mejor gestión en el campo educativo. Bueno, entonces hoy, en resumida cuenta, nosotros podemos decir lo siguiente, que de manera general se puede interpretar y analizar el liderazgo desde dos perspectivas. Primero, líder como cualidad personal o liderazgo, ¿verdad? Como una cualidad personal. Pero esa cualidad personal de ese líder, ¿verdad? Que lleva el liderazgo, que encamina a ese equipo, a ese grupo de gente. Y segundo, como función dentro de la organización, liderazgo, ¿verdad? Como función dentro de una organización, comunidad o sociedad. Anótame esto entonces. ¿Qué liderazgo se puede analizar desde dos perspectivas? ¿Cuáles? Primero, como cualidad personal del líder. Y segundo, como función dentro del equipo, dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. Si bien en un principio el liderazgo se definía preferentemente bajo esta primera perspectiva, de que desde como cualidad personal del líder, de esto siempre se ha hablado. Esta es la función del líder dentro de la organización. Esto es más nuevo. Entonces, como dije que si bien en inicio el liderazgo se definía preferentemente bajo la primera perspectiva, en la actualidad, producto principalmente de investigaciones en el campo de la teoría de las organizaciones y de la administración, tiende cada vez más a predominar la concepción del liderazgo como función dentro de las organizaciones y dentro de la sociedad. Pero vamos a ver los dos puntos. Es decir, el liderazgo como cualidad personal. En los libros entonces, liderazgo como cualidad personal. Es el primer punto que voy a desarrollar con ustedes. En los albores de la historia, el concepto de autoridad estaba rodeado para una aura mágica religiosa, ¿verdad? Es decir, se utilizaba como sinónimo, por decir así, de autoridad. ¿Y quién era autoridad? El que manda más, el que y a lo icuana, lo mandaba, era. Es decir, que autoridad como el que manda más. Así se concibió en un primer principio. Entonces el líder era concebido como un ser superior, ¿verdad? Al resto de los miembros del grupo.
con atributos especiales, ¿verdad? Con estrellas en la visera, a lo mandá. Así se concebía el líder. Hitler, por ejemplo, era un líder, pero desde este punto de vista como cualidad personal. Entonces el liderazgo era como un individuo al demostrar su superioridad ante la comunidad. En ese sentido se convertía en líder, ¿verdad? Porque tiene autoridad, tiene poder. Se consideraba que estos poderes o atributos, ¿verdad?, especiales se transmitían biológicamente de padre a hijo, o era un don de los dioses, es decir, que nacían con ello. Así se pensaba anteriormente. Por eso que hoy día se pregunta uno, ¿se nace líder o se hace líder? Y allí justamente vamos a encontrar muchas respuestas. Los que están en esta línea antigua van a decir, el líder nace, o sea que se nace ya siendo líder. Traemos en la sangre el liderazgo. Es decir, que si vos fuiste un líder, tu hijo va a ser otra vez líder. Eso es lo que están con esta forma de ver el liderazgo como cualidad personal. Sin embargo, aún entonces se buscó a través de la transmisión de conocimientos y habilidades crear líder. Hoy día se quiere crear líder. Por eso se habla de liderazgo. Porque si es que heredamos el liderazgo, ¿para qué vamos a hablar tanto de liderazgo? ¿Para qué vamos a incluir dentro de nuestro contenido programático? Fíjate que actualmente con el auge de la psicología, se ha tratado de fundamentar esta perspectiva a través de fuertes vínculos psicológicos que establecemos con nuestros padres. La primera figura arquetípica que tenemos es justamente eso, ¿verdad? De que hay un modelo de liderazgo. Yo quiero ser, pero una cosa es querer ser como tu papá, querer ser como ese líder, pero otra cosa es que tengas cualidad para ser líder, porque el liderazgo no traemos en la sangre. Estudios psicológicos sobre el liderazgo sostienen que buscamos en nuestro líder la seguridad que nos proporcionaba, ¿verdad?, el símbolo paterno. Entonces uno se inclina hacia esa gente que habla más, hacia esa gente que aparentemente conoce más. Como que busca una imagen, un símbolo paternalismo, ¿verdad? Pero a lo mejor no tiene las cualidades, las características que se requiere para un líder. Y así como conceptualizamos a nuestro Padre como un ser perfecto, infalible. Cuando somos chiquitos no somos así. Nuestro Padre es lo máximo. Papá es, ¿verdad? Así que puedes escuchar a los chiquitos de 4, de 5 años cómo hablan de su papá. Son fantasiosos, ¿verdad? Cree que su papá no puede fallar. Mi papá ya me dijo. Y eso se traslada también en el campo, en la escuela, por ejemplo, a sus profesores. La profe dijo. Entonces, como que son gente infalible. Le tiene como líder. Le tiene como alguien que no le va a fallar. Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, decíamos que conceptualizábamos nosotros a nuestros padres como un ser perfecto, infalible. Reproducimos esa fijación hacia nuestros líderes. Pensamos también, así como ellos son con nosotros, los líderes tampoco van a fallar, considerándolos, por tanto, más grandes, más inteligentes, más capaces que nosotros. Y es por eso que nos dejamos influenciar. Pero acordate, el líder también se deja influenciar por los miembros de su equipo. Pero siempre el líder es el que influye más. Por ello explican que
es que individuos superiormente dotados serán vistos como líderes potenciales. De que eso suele ocurrir. Saben de clase, pero ya le teine compañero. Oye, teine compañero. Interviene tu compañero. Con la votación, anga pero oye, elegir como líder. Y hay veces que encontramos muchos líderes en una clase. Y hay otros que parece que nunca luego va a llegar a ser líder. Ni en su clase quiere liderar. Y se tiene que llevar a votación. Y hay veces que nadie quiere ser delegado de curso. Nadie quiere liderar ese curso. Imagínense, si va a ser una sociedad, si va a ser un barrio, si va a ser toda una ciudad, si va a ser departamental o si va a ser a nivel nacional. Mucho menos será. Entonces, lo único que nos queda hoy es sembrar ese espíritu de liderazgo. El líder no es el que conoce todo. El líder es el animoso y que tiene ciertos conocimientos, pero que tiene un espíritu de servicio. Ustedes se van a dar cuenta que los delegados de cursos no son los que saben todo, sino que se ponen al servicio de ustedes. Ya empieza a cumplir un rol de liderazgo. Y eso hay que ir alimentando para que mañana crezca, se anime a ser más líder, no solamente de un curso, sino, y puede ser de la misma facultad. De ahí se puede agrandar y ser presidente del centro de estudiantes. Después uno puede presentarse como candidato a, no sé qué, candidato a ser concejal, candidato a intendente, candidato a gobernador o concejal departamental, cosas así, ¿no? Pero eso uno tiene que permitir que vaya creciendo en él. Va alimentando su espíritu de liderazgo. Y durante mucho tiempo se ha pretendido definir y medir los rasgos, las habilidades de los líderes, ¿verdad? Sin embargo, no se ha logrado hasta ahora un consenso al respecto. No se puede medir. Pero sí podemos ver algunos resultados admirables, otros no deseados, pero lo importante es distinguir también los resultados de lo que nosotros le consideramos como líder de nuestra clase, de nuestra facultad, de nuestra sociedad, de nuestro departamento. Siempre va a haber resultados para ser analizado. La lista, las explicaciones son muy diversas, amplias y heterogéneas. Así que vamos a escuchar siempre. No, es imposible que un líder satisfaga a todos. Por eso algunos dicen, no soy morenita de oro para caerle bien a todos. El líder tiene que hacer lo que tiene que hacer y no tratar de complacer a nadie, sino hacer lo que se tiene que hacer. No tiene que tener un espíritu de complacencia. Y de repente del listado que estamos hablando, que puede ser bien heterogénea la respuesta a las críticas. Acuérdate que las críticas pueden ser positivas o negativas. A nivel de la crítica al líder ya es huella, es solamente negativo. No, las críticas pueden ser positivas y pueden ser negativas. Pero estos listados que se puede hacer reflejan más que las características verdaderas de un líder, los valores prevalentes en la sociedad o la imagen del líder ideal. Así que a la medida que nosotros vamos haciendo lo que vemos que lo que no hace, lo que debería hacer, estamos estableciendo nosotros ya un listado de lo que sería un líder ideal. Y eso ayuda mucho al líder. Y el líder tiene que saber escuchar. El líder tiene que saber leer las críticas que se hacen, ya sea positivas o negativas. Los halagos enaltecen y muchas veces las críticas negativas le hace retroceder, le hace desanimar y ya no quiere seguir prestando esa ayuda. Entonces, cuidado, el verdadero líder sabe escuchar las críticas, ya sea positivas o negativas. Las positivas conservan, las negativas enderezan.
aunque actualmente ya no se piensa que estas habilidades son supernaturales y que las habilidades que hacen a un líder son comunes a todos. Así se aceptan los líderes, poseen estas mayor grado de habilidad, ¿verdad? Y los estudios que se han hecho acerca del liderazgo señalan que los líderes tienden a ser más brillantes, tienden a actuar con mejor criterio, interactúan más, trabajan bajo tensión, toman decisiones, atienden a tomar el mando o el control si se sienten seguros de sí mismos. La comunidad, el equipo, debe ayudar, cooperar para que a la medida que vaya ejerciendo su líder su misión, tiene que cooperar para que se sienta seguro de lo que él es, de lo que está haciendo por su equipo. Eso es referente a este primer punto. El segundo punto era el liderazgo como función dentro de la organización. Eso es más nuevo. Aquí hay muchas cosas que se tiene que ver. Conforme se consolida la teoría de la administración y de las organizaciones, sobre todo en esta época, ¿verdad? Ha cobrado fuerza el estudio del liderazgo como una función dentro de las organizaciones. Así que se está dejando de lado el líder como cualidad personal. Ahora es el liderazgo como una función dentro de las organizaciones. Las organizaciones son todas instituciones, ¿verdad? Podemos considerar. Entonces, esta perspectiva no enfatiza las características ni el cumplimiento del líder, sino las circunstancias sobre las cuales grupos de personas integran y organizan sus actividades hacia objetivos, y sobre la forma de la función del liderazgo es analizada también en términos de una relación dinámica. Entonces ahí hay un dinamismo de actuación en el grupo, porque acuérdense que el líder está dentro del grupo. Una vez más, sale también aquí que el líder no es el que hace todo, sino el que interactúa, el que manda a hacer las cosas sin que nadie se enoje, sin que nadie tome mal. Y según esta perspectiva, el líder es resultado de las necesidades de un grupo. Siente, ve ciertas necesidades, se anima a decir, a proyectarse, a preguntar, a dialogar con el grupo. Entonces, ¿de dónde nace el líder? Y nacen justamente de las necesidades que tiene el grupo. Allí se origina el liderazgo, que en definitiva, de la toma de conciencia de la persona, porque hay personas que están en el grupo, ni siquiera se da cuenta que existen ciertas necesidades. Entonces sale justamente de allá de la conciencia que tiene esa persona. Nosotros necesitamos justamente tener una visión de la vivencia, tener una visión de las necesidades que se pasa en el grupo. Lo peor es aquella persona que no tiene una visión de las necesidades. No se da cuenta que existen necesidades. Y ese liderazgo, el líder es el que va a promover, va a dialogar, y va a hacer que se vea esa necesidad. Y a partir de esa visión, de ese descubrimiento, se van a animar a acompañar a ese líder. Operacionalmente, un grupo, ¿verdad?, tiende a actuar,
a hablar a través de uno de sus miembros. Hay veces que se sienten un poco allá atrás, no quiere opinar, no quiere decir nada, pero a otra gente que está en el grupo también, o PPI, pero en el momento de la reunión se siente un poco rezagado y no quiere hablar. Estamos de todo. Pero el líder justamente capta esas cosas y entonces utiliza ciertas dinámicas también para discutir en grupo de 3, de 4, de 5, dependiendo de la cantidad que integra el grupo. Entonces hace que participen todos. Y entonces tenemos la visión de todos, la opinión de todos. Cuando todos tratan de hacerlo simultáneamente, el resultado por lo general es confuso o ambiguo. ¿Ya? Otro de los puntos. Entonces el líder es el que tiene una visión y el que va haciendo, bueno, vamos a hacer primero esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer. Es decir, que ordenadamente tiene una visión y no todos tienen esa visión. Por eso que no todos podemos ser líderes. Algunos nomás. Y es todo un don, un regalo que Dios nos da para ser líder. La necesidad de un líder es evidente, es real. Y esta aumenta conforme los objetivos del grupo y son más complejos, más amplios. Por ello, las organizaciones, al organizarse y actuar con una unidad, los miembros de un grupo tienen que elegir a un grupo. Si bien tenemos muchos líderes, por lo menos que pueden ser líder, que vos le estás mirando como un líder, vamos a elegir al mejor líder. Entonces llevamos a votación. Porque lo que se espera es justamente cubrir esas necesidades que causó la elección de un líder. Este individuo, líder, ¿verdad?, va a ser un instrumento del grupo para lograr los objetivos. Las habilidades personales serán valoradas, pero será valorada en la medida en que son útiles al grupo. Si es para sí nomás otra vez, el líder lucha por el grupo, no por sí, y él está en el grupo. Entonces el líder lucha para todos. El líder no es no es porque solamente tiene capacidad, solamente porque sabe hablar. ¿Qué podemos decir? Que no solamente eso, requiere capacidad, requiere habilidad, requiere saber hablar. Porque estas características también son percibidas por el grupo como las necesarias para lograr el objetivo. Pero no es todo. Eso es lo que debemos afirmar. Que eso no es todo. Eso forma parte, sí, para ser un buen líder. Por tanto, el líder tiene que ser analizado en términos de o función del otro grupo. El líder se diferencia de los demás miembros de un grupo o de la sociedad, ¿verdad?, para ejercer mayor influencia en las actividades y en la organización de estas. El líder adquiere un estatus al lograr que el grupo o la comunidad logren sus metas. Esa es su jerarquía. Esos son los méritos que van acumulando. ¿Por qué? Porque se propusieron lograr, tuvimos esta necesidad, nos propusimos lograr y nos propusimos una meta y hemos logrado, hemos alcanzado esta meta. Esos son los puntos que van ganando el líder. Ese puede ser un líder que va ascendiendo, a lo mejor de la clase a la universidad, de la universidad a la comunidad, de la comunidad a toda una ciudad, de la ciudad a un departamento,
eso puede ser un camino de ascenso. ¿Por qué? Porque van quemando etapas y van logrando metas. Repito, el líder adquiere estatus al lograr que el grupo o la comunidad logren sus metas. Su apoyo resulta de que consigue para los miembros de su grupo, comunidad o sociedad más que ninguna otra persona. El líder tiene que distribuir el poder, la responsabilidad entre los miembros de su grupo. Ese es el verdadero líder. No es el que asume toda la responsabilidad del grupo. No es el imán que se apodera todo del poder. No es el que manda más, sino que el que sabe mandar. Esta distribución, el distribuir el poder y la responsabilidad, ¿verdad?, juega un papel importante en la toma de decisión. Por tanto, también en el apoyo que el grupo le otorga. Como el liderazgo está en función del grupo, es importante entonces analizar no solo las características de este, sino también el contexto en el que el grupo se desenvuelve. Factor importantísimo cuando hablamos de liderazgo. Pues se considera que estas características determinan que se convertirá en el líder del grupo. Se ha encontrado que un individuo que destaca como líder en una organización, en una institución, ¿verdad?, no necesariamente destacada en una situación democrática, menos estructurada. Dependiendo si la situación requiere acción, pero esa acción rápida e inmediata o permita una deliberación y planeación, los liderazgos pueden caer en personas diferentes. En síntesis, ¿qué podemos decir? El líder es un producto no de sus características, sino de sus relaciones funcionales con individuos específicos en una situación también específica. Ahora, todavía se cree que hay líderes natos. Todavía hay gente que cree que existen, que se nace siendo líder. Partir del estudio de liderazgo dentro de las perspectivas se fundamenta la posición de que se pueden crear líder, no solo reforzar aquellas habilidades de liderazgo necesarias para una organización o situación específica. En resumida cuenta, hay dos vertientes de que podemos decir. Hay grupos que siguen afirmando que se nace líder, que se heredan el liderazgo, y otros que somos frutos del ambiente, que vamos haciéndonos líder. ¿Ok? Esa parte cerramos. Y quiero comenzar sobre esa diferencia, porque eso vamos a continuar después en la otra clase. Quiero diferenciar un poco entre el líder y liderazgo. Y voy a comenzar de esto, del líder. Mala líder. Aquella persona capaz de inspirar y guiar a individuos o grupos. Primera afirmación que vamos a hacer. Repito. Persona capaz de inspirar y guiar a individuos o grupos. Ese es el líder. Y no todos somos capaces de inspirar y guiar a un grupo. Oíntete. Segundo momento. El líder es el modelo para todo el grupo. ¿Qué implica eso? Que tiene que cuidar su actuar. Porque él está en el escenario. A él se le mira.
No se le perdona un error. Pero sus seguidores pueden fallar tranquilamente y pueden ser corregidos. Pero nadie quiere perdonar cuando el líder comete un error. Porque es modelo. Él no se presenta como modelo. Él se presenta simplemente como alguien que quiere hacer algo. Porque vio, sintió, vivió esa necesidad en la comunidad o en el grupo. Entonces, él a lo mejor no se ofrece, pero es elegido porque demostró justamente, inspiró, por eso decíamos, inspirar, de inspiración, inspiró al grupo, demostró capacidad y por eso el grupo le elige como líder. Tercero, no debe ser ningún modo un caudillo, ¿no? No debe ser de ningún modo un caudillo, cabecilla. El líder no adopta algunos valores negativos de esto. Es mucho más que una cabecilla, es mucho más que un caudillo. El líder pretende más. Un caudillo te puede engañar. Un caudillo puede fanatizar. Un caudillo puede vivir de su fanatismo. El líder no. El líder tiene una visión más amplia que un caudillo que cabecilla. ¿Por qué? Porque tienen valores mucho más grandes que le permite tener una visión de la comunidad, tiene una visión de querer que la comunidad salga de la situación en que está, de las necesidades en que se encuentra, y su actuación es diferente. No muestra fanatismo, actúa con objetividad. El líder es sencillo, es veraz, es capaz de trabajar en grupo. No le molesta los errores de otros. Ve con paciencia, acompaña con paciencia, dialoga con paciencia, capaz de expresar sus ideas. Ese es el líder, capaz de expresar sus ideas, capaz de luchar por sus principios. Tiene buenas relaciones humanas, sabe tratar a las personas y piensa con estrategia. Sabe qué debe hacer en los momentos dados. Significa que el líder es un estratega. Ese es el líder. Ahora pasamos al liderazgo. El liderazgo es diferente que el líder, porque el liderazgo es la capacidad de inspirar y guiar a individuos o grupos. Liderazgo es proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar, evaluar a un grupo, así como ya estábamos diciendo al inicio de esta clase, ya cuando mencionábamos el liderazgo. Es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, ¿verdad? De forma eficaz y eficiente, sea este personal, ya sea gerencial o institucional. El liderazgo implica que haya una persona líder, ¿verdad? Que pueda influir y motivar a los demás, que forma parte del equipo. De ahí que en los estudios sobre el liderazgo se haga énfasis en la capacidad de persuasión e influencia. Tradicionalmente, a la suma de estas dos variables, ¿verdad? Que se ha denominado carisma,
ha resaltado mucho, es decir, que el liderazgo debe llevar consigo carisma, es decir, que dones. Sin embargo, los estudios actuales, ya sea en psicología o en sociología, han concluido que el carisma no tiene la importancia que históricamente se le había otorgado y que hay otros factores que son determinantes a la hora de construir el liderazgo. Y estas cosas es lo que vamos a ir descubriendo. Así que ¿cómo se dice? El carisma no hace todo. Hay otros factores que son también determinantes y que tienen trascendencia en el desarrollo del liderazgo. Sobre esto estaríamos hablando ya en la clase próxima. Por hoy, por lo menos, vamos a estar desarrollando solamente hasta aquí, porque estamos sobre este tema del liderazgo, ¿verdad? Entonces, les deseo muchas bendiciones en estos días y prepárense, cuídense, su familia, ustedes mismos también, que estamos aún en tiempo de pandemia. Entonces, ya nos vemos en la próxima semana.